Gusto saludarte. Realmente. Así como a nuestros invitados especiales, a los compañeros del Colegio de Arquitectos de Cuautla que hicieron posible este evento y a nuestros patrocinadores. También agradecer, en representación de nuestro presidente Jesús Corona Damián, el ingeniero Raúl Aguilar, ahorita les damos la bienvenida y las gracias. También contamos con la presencia del senador de la República, Ángel García Yáñez, que le pido un fuerte aplauso. Quisiera, senador, pedirle unas palabras, por favor, a nuestro premio. Buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Contentas y contentos? Pues agradezco al arquitecto Malta por darme la oportunidad y pedirles una disculpa. Me habían solicitado, y primero me invitaron a estar aquí con ustedes para festejar el Día del Arquitecto. Agradecer al presidente de esta región de Cuautla y de todos los que nos acompañan del estado de Morelos, arquitectas y arquitectos. Querían que les diera ahí unas palabras de clausura. Quiero que me entiendan. Tengo que ir al Senado, pero no quise pasar desapercibido y sobre todo de no venir a visitarlos. El arquitecto Javier Torres también, que estuvo insistiendo que viniera para saludarlos y que como su representante, pero principalmente como su amigo y
de aquí vecinos, soy de Zacualpan de Amilpas, y bueno, el compromiso que tengo como servidor público de estar siempre pendiente de las invitaciones y también estar pendiente de las situaciones que vivimos hoy en día en el país, y no se diga Morelos. Quiero comentarles rápido que somos alrededor de 7 diputados federales por Morelos y 3 senadores de la República por cada estado. Y el único que levanta la voz, y quiero aprovechar que el único que levanta la voz por los intereses del pueblo es el que tienen enfrente. Porque los demás obviamente pertenecen al gobierno. Y aun cuando yo perteneciera al gobierno, tengo que exigirle al gobierno lo que está haciendo mal y lo que está haciendo bien. Mucha gente a lo mejor critica mi forma de decir las cosas, o cuando subo a tribuna lo que tengo que decir, pero tengo que levantar la voz por la gente que represento, que es Morelos y México. Y decirles con esto, no quiero decirles tristezas, pero nos está yendo muy mal a nivel nacional, y no se diga Morelos. Soy el único que levanta la voz. Quizá a lo mejor unos me hacen caso, quizá a lo mejor otros no me hacen caso, pero toda mi trayectoria política, desde presidente municipal de Zacualpan, diputado local por Yecapixtla, diputado federal por Yautepec, senador de la República por el estado de Morelos, no me dieron la oportunidad del proyecto terminar, un proyecto que denomino Morelos por ser hombre, lo digo con respeto. Le tocó competir a mujeres para ser gobierno del estado. Yo si me pongo a pelear con las mujeres, ¿qué me pasa? Sí, me ganan, pero aparte pierdo. Ponerse a pelear con las mujeres es perder. Entonces, mejor dejé que se pelearan, me dan la oportunidad de irme a la reelección y vuelvo a ganar el Senado de la República. El cariño y el respeto de los políticos, de la gente, se gana con acciones positivas, no con mentiras ni engaños, y decirles yo les voy a hacer un segundo piso aquí en Cuautla. Nunca se los voy a hacer, porque no tengo ni la posibilidad. Pero sí, cuando me mandan traer, siempre voy a estar ahí con ustedes. Este día tan importante de ustedes, el 1 de octubre, que cada vez que me han invitado, procuro estar. A mí no me lo digo con respeto, no me gusta mandar representantes, lo digo con mucho respeto, porque cuando yo he pedido el voto voy yo, no mando representantes. Y cuando la gente me solicita estar con la misma gente, vengo y hago el espacio y el propósito, solamente que de tiro no pueda yo, por causas de fuerza mayor, pero siempre estoy con ustedes. Y quiero decirles a mis amigas y amigos arquitectos que tienen un aliado en el Senado de la República. Para subir iniciativas y exhortos, sé que no se nos está yendo bien. Y efectivamente, hablar de Cuautla es hablar de historia, de tradición, de cultura, de identidad, pero también hablar de arquitectos, ya lo dijo el arquitecto Mata. Ahí están las obras grandes que sin ningún arquitecto no se pueden hacer, lo digo con mucho respeto. De verdad, muchísimas gracias por toda la industria que han ustedes, a través de su trayectoria, de su carrera como arquitectas y arquitectos, nos han hecho escuelas, carreteras, edificios, quizá a lo mejor hasta ciudades completas. Sin el apoyo de ustedes, nosotros no podríamos tener obras, desde luego, que nos dan identidad a México, con el apoyo y el respaldo de ustedes. Entonces les pido una disculpa y nuevamente los felicito por su día, digo un poquito ya pasado, ¿verdad? Pero me imagino que van a volver a festejar, ¿no? Otro día. Entonces, seguiremos festejando, que no sea nada más el 1 de octubre, pero al final de cuentas, pues saben que tienen un aliado en el Senado y podemos trabajar iniciativas en beneficio del tema de la arquitecta y el arquitecto, porque de repente hoy los gobiernos no nos toman en cuenta, no tenemos obra pública, lo principal aquí en Morelos, ni a nivel nacional. Hay mucha gente que no tiene trabajo, y no nomás hablar del arquitecto, hablar del segundo y del albañil y del camionero y del materialista, y es una cadenita, y el gobierno no lo ve. Darle trabajo nada más al compadre, al amigo, al vecino, porque le van a dar sus moches, no podemos seguir con esta corrupción, que tanto el gobierno dice que va a acabar con la corrupción. Yo con esto me despido, yo les pregunto a ustedes, y discúlpenme, pero les tengo que hablar, pero la gente tiene que entender las cosas que nos está yendo mal. No es darle el pescado a la gente, es enseñarles a pescar. Lo más fácil es darles el dinero. ¿Y qué hacen con el dinero? Ellos dicen
No robar, no mentir y no engañar. ¿Siguen robando? No tengan miedo. ¿Estoy diciendo la verdad o lo estoy engañando? ¿Siguen robando? ¿Siguen mintiendo? ¿Están traicionando al país? ¿Y entonces qué esperan? Para hacer conciencia. Vienen nuevas elecciones, ahí es donde les damos la oportunidad, porque estamos cansados siempre los mismos, y que le echamos la culpa al partido, al color. No es el partido. El partido lo único que hace es darnos a nosotros la oportunidad de representarlos en algún espacio en el tema político. Pero el político es el que mancha al color, pero principalmente es el que deja desamparado a la gente que le tuvo la confianza de ir a votar por él o por ella. Las cosas tienen que cambiar, hay que hacer un poquito de conciencia. Nos está yendo mal. Yo soy parte del gobierno, y el hecho de que yo no sea del mismo color que gobierna y que tienen sus aliados y todo, no quiere decir que no le puedo votar a favor iniciativas a la presidenta de la República. Se las he votado cuando veo que va a ser beneficio para Morelos y para el país. Pero le he subido a la tribuna a defender los derechos de todas y de todos, porque para mí, para mucha gente, están haciendo mal las cosas. Hay que ver bien las cosas en el 27 y en el 30. Morelos no puede seguir en la situación que estamos. Tuvimos un gobernador, bueno, hemos tenido varios gobernadores que no son de Morelos. ¿Qué le pasa a Morelos? ¿Qué necesita Morelos? Tiene que traer gente de fuera, le tienen que pagar para que venga, robe y nos deje el Estado como nos los dejó. Ahora sigue el mismo gobierno. ¿Y qué ha hecho el mismo gobierno por Morelos? Ya llevamos casi un año. ¿Cómo está la inseguridad? ¿Bien? Y está el mismo gobierno. ¿Cuál es la diferencia que esté un gobierno o que esté el otro? Es el que nos representa, no es el color. Ya le dieron un tiempo a un color, al otro y al otro, y no le atinamos al bueno. Elijamos al menos peor, no al peor. Entonces, nuevamente felicidades a todas y a todos. Yo, una disculpa, me tengo que retirar, voy a sesión, voy a subir una iniciativa del tema de las mujeres, porque es importante el respaldo y mi respeto para todas las mujeres, porque todas y todos venimos de una gran mujer, que es nuestra madre. Dios los bendiga, felicidades a las arquitectas y arquitectos, y cuando gusten saben que tienen un aliado en el Senado de la República para defender los derechos de todas y de todos ustedes. Dios los bendiga y felicidades nuevamente. Y gracias a ustedes por darme la oportunidad. Una disculpa. También quiero agradecer al representante de la Rectoría de la Universidad de la UEM, a la doctora Viridiana Leo, su presencia. También a la subdelegada del IMSS, María de Lourdes de Valdepeña. Al vicepresidente del Consejo del Patrimonio Histórico de Cuautla, César Naranjo González. La regidora de Obras Públicas de Atatlaucan, María Petra. De Protección Civil, Ruth Citlari Sánchez. Una breve semblanza de esta celebración. El Día Nacional del Arquitecto se instauró aquí en México en el año 2004, con el objetivo de incrementar el reconocimiento de los profesionales en esta disciplina. Una fecha que reconoce la labor de quienes proyectan, diseñan, desarrollan y crean espacios a distintas escalas. Asimismo, este día tiene el propósito de destacar
cómo la arquitectura trasciende la construcción, porque también es cultura, identidad, memoria urbana y bienestar colectivo. Hoy, los arquitectos tienen un objetivo en común: mejorar la calidad de vida de las personas a través de la innovación y mejoras al entorno. Pero el principal desafío que enfrentamos es crear espacios sustentables para revertir la tendencia del deterioro ambiental y aprovechar el progreso tecnológico para asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Para continuar, quiero invitar al arquitecto y amigo José Valdés Estrada, presidente del Colegio de Arquitectos de Morelos, que con su arduo trabajo y calidez humana ha logrado consolidar la trayectoria de nuestro gremio. Bienvenido, arquitecto. Colegas, autoridades, anfitriones, estudiantes, amigos de la arquitectura y distinguidos invitados, muy buenos días. Es un verdadero honor para el Colegio de Arquitectos del Estado de Morelos darle la más cordial bienvenida a esta celebración y agradecerles por acompañarnos en esta fecha tan especial en la que conmemoramos el Día del Arquitecto en México. Esta mañana es doblemente significativa, pues nuestra sede anfitriona, de la que hoy disfrutamos, estará celebrando su 40 aniversario, ese 17 de octubre. Felicidades a nuestra sección Cuautla. El 1 de octubre no es un día cualquiera, es un momento para detenernos y reconocer la esencia de nuestra profesión, aquella que equilibra el arte y la ciencia, y que transforma una idea en un espacio tranquilo, tangible, y que, última instancia, moldea la vida de las personas. El Colegio de Arquitectos de Morelos es y será siempre un pilar fundamental para el desarrollo profesional y ético de cada uno de ustedes. Somos un espacio de encuentro, de debate y de crecimiento continuo. Nuestro compromiso es impulsar la calidad, la innovación y la responsabilidad social en cada proyecto que se concibe en esta tierra. Esta mañana es un tributo a su talento, a su creatividad inagotable y a los innumerables horas que dedican a para perfeccionar cada plano y cada detalle. Nos honra especialmente contar con la presencia de un referente de la arquitectura mexicana, como lo es el arquitecto Abraham Cota Paredes, cuya obra nos inspira a seguir levantando nuestros estándares. Los invito a celebrar no solo lo que hemos construido hasta ahora, sino a renovar el entusiasmo por los desafíos que están por venir. Esta celebración es un recordatorio de la nobleza de nuestra vocación. Felicidades a todos los arquitectos en su día. Que disfruten mucho de nuestro evento. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Así es, contamos con la presencia del arquitecto Abraham Cota Paredes, que te pido un aplauso. También contamos con la presencia del director del INPLAN, el ingeniero Jaime Rosales. De igual manera, la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos, la ingeniera María Cristina Cruz González. El regidor de Obras Públicas del municipio de Tlayacapan, el ingeniero Abraham González Moreno.
quiero invitar también al arquitecto Alberto Castillo y al arquitecto José Valdés para entregar unos reconocimientos a los arquitectos agremiados. Adelante, arquitectos. Bueno, les vamos a pedir a los arquitectos, vamos a ir nombrándolos para que nos acompañen al estrado a recibir este reconocimiento. Principalmente, primero, al arquitecto Abraham J. Paredes, que también es colegiado. Arquitecto José Manuel Riachi Mora. Adelante. Arquitecto Eduardo Dorante Solís. Arquitecto Aldo Gaspar Beto. Arquitecta Alejandra Espinal Tagua. Arquitecto Xochitl Jazmín Romero Guerrero. Arquitecto Oscar del Monte Rojas. Arquitecto Julio Alberto Carrillo Azures. Arquitecta María Fabiana Hernández Villares. Arquitecto Oscar Ali Anaya Rivera. Arquitecto Irma Lorena Lozano Coronado. Arquitecto Jacinto Adrián Noriega Granados. Arquitecto José Alfredo Naranjo Vidal. Arquitecto José de Jesús Jiménez Ventura. Arquitecto Sergio Galindo Gómez. Arquitecto César Padilla Lagunas. Arquitecto Gilberto Oliver Pacheco. Arquitecto Israel Torres Miranda. Arquitecto Guillermo González Padilla. Arquitecto Miguel Ángel Rodríguez Morales. Arquitecto Alberto Beltrán Barrera. Arquitecto Pedro Gabriel López Buendía. Arquitecto Benito Baena Mancilla. Arquitecto Carlos Sánchez Gutiérrez. Arquitecto Alberto Riachi Valdespín. Arquitecto Eric Daniel Carrillo Hernández. Arquitecto Eduardo Javier Piedra Bustos.
Arquitecto Félix Ricardo Barrios Guillén. Arquitecta Lidia Carolina Torres Miranda. Arquitecto Iván Rodríguez Nava. Arquitecto Humberto Jaime Alzate. Al arquitecto Luis Mejía Jaimes, presidente de la sección Cojutla. Arquitecta Leticia Rendón Díaz, presidenta de la sección Tepoztlán. Arquitecta Brisa Marina Tapia González, presidenta de la sección Tlayacapa. Arquitecto Ricardo Mata Solano. Queremos agradecer a la arquitecta Rosalba Espinosa como primera mujer arquitecta del colegio y presidenta del Colegio de Amor. Adelante, presidente. El arquitecto Javier Torres. Arquitecta Kimberly López. Arquitecto Vicente Bravo. Arquitecto Manuel Galguera. Arquitecto Efraín Rosas. Arquitecto Nelson Braulio. Arquitecto Sergio Gallegos. Arquitecta Ana Paola. Arquitecto Alvaguera. Arquitecto Pedro Islas. Arquitecto Miriam Alarcón. Arquitecto Antonio Malfavor. Arquitecto Brandon González. Arquitecta Aida de la Cruz. Arquitecto Alan Zambrano.
Arquitecto José Antonio de la Torre. También queremos darle un reconocimiento por su labor profesional al arquitecto Alberto Jiménez Mayorga, en representación de su hermana. Arquitecto Ismael. Arquitecto Mario Reza. Bueno, es una foto gremial que siempre tenemos de recuerdo para nuestro colegio. Arquitecta Nidia Carolina. Gracias, arquitectos. Gracias, arquitectos. También quiero agradecer la presencia de las secciones Tlayacapan, Tepoztlán, Jojutla, por asistir con nosotros a esta celebración. Bueno, ahora sí, quiero agradecer en representación del licenciado Jesús Corona Damián, presidente de esta hermosa e histórica ciudad de Cuautla, su representación al ingeniero Raúl Aguilar Montiel, director de Obras Públicas del municipio. Gracias, arquitecto, ingeniero.
Bueno, continuamos. No podía faltar la intervención del arquitecto José Manuel Riachi Mora, quien es miembro honorable del Colegio de Arquitectos de Morelos y es presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, quien fue un elemento modular que permitió a los arquitectos de México obtener una certificación para poder trabajar en Estados Unidos y Canadá. Arquitecto. Un fuerte aplauso para el arquitecto. Un fuerte aplauso para el arquitecto que estoy aquí en el colegio. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho gusto y mucho aprecio a todos los funcionarios que nos hacen el favor de acompañarnos en este día tan importante para los arquitectos. Me da mucho gusto que estemos ahora aquí en Cuautla, lo que fue mi origen gremial como arquitecto y posteriormente tuve la oportunidad de participar en los ámbitos estatales y nacionales. Y saludo con mucho gusto a todos los expresidentes del Colegio de Arquitectos de Morelos que el día de hoy nos acompañan. Sean bienvenidos a Cuautla todos. De la misma manera, me da mucho gusto que el día de hoy estén participando en este importante evento para nosotros los representantes y presidentes de las secciones que integran a nuestro colegio, Jojutla, Tlayacapan y Tepoztlán. Sean bienvenidos con sus hermanos de Cuautla. Para mí es muy grato que nuestros dirigentes, tanto el arquitecto José Valdés Estrada, presidente del Colegio de Arquitectos de Morelos, como el arquitecto Castillo Beto Castillo, para nosotros, como presidente de la sección y anfitrión de este evento. Y agradecerles a ellos la oportunidad de poderme dirigir a ustedes y compartirles cuál fue el origen de esta celebración. ¿Cómo es que a los arquitectos mexicanos se les ocurrió que México y los arquitectos de México tuvieran un día para celebrar? ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón que motivó de esta celebración? Nuestras agrupaciones gremiales surgen a raíz de la implementación que se dio en nuestra Constitución de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. Ahí, en esa ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, se determinan cuáles son las profesiones que requieren de una preparación especial y de un título profesional para poderse ejercer. Y curiosamente la arquitectura es una de las profesiones que están incluidas en cada uno de los estados de la República como una profesión que necesita cumplir con esos requisitos. A partir de entonces
es que se crean los colegios de arquitectos en nuestro país, como ya se ha dicho aquí, como un organismo coadyuvante de los arquitectos, pero también coadyuvante de la sociedad y de las autoridades en la vigilancia del ejercicio profesional de los arquitectos. En ese marco, dado que la competencia de los colegios es a nivel de cada estado, fue que se creó en el año de 1945 una organización que agrupaba a todos los colegios de los estados en México. Esa organización es la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Y en el seno de las actividades de esta federación, cuando se iniciaba el nuevo milenio, estábamos viviendo el nuevo milenio, surgen muchas inquietudes y la necesidad de hacer una revisión profunda de lo que eran los planes, programas de estudios de las diferentes universidades y también las características y condiciones que debían de cumplir los arquitectos y la certeza que estos arquitectos deberían de brindar formal y oficialmente para poder ejercer la profesión en otros países, en el marco de los tratados que nuestro país había celebrado, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ese contexto, en el año de 2003, en la asamblea que se desarrolló por parte de la Federación en Morelia, surge la inquietud y la propuesta hecha por los colegios de Jalisco y de Colima para que se creara el Día Nacional del Arquitecto. ¿Para qué se estaba proponiendo que se creara ese día? Pues para que en todo el país, en eventos como el que nosotros estamos ahorita celebrando, se pudiera hablar de los arquitectos, se pudiera hablar de la arquitectura, se pudiera hablar del producto y mostrar el producto que los arquitectos estaban teniendo. En esa reunión donde todos los colegios, los representantes de los colegios aceptan por unanimidad la celebración en todos los colegios del país, se hace ya formalmente ese día el protocolo interno para esta celebración. Sin embargo, se hace el nombramiento de una comisión específica para que esta celebración la pudiéramos hacer de una manera oficial, formal, ante las autoridades, y de esa manera hacer un reconocimiento formal, oficial, de lo que estábamos pidiendo. Este comité le hace entrega al presidente de la República en turno, que era el presidente Vicente Fox Quesada, de un documento en el que se le solicitaba que declarara el 1 de octubre como el Día Nacional del Arquitecto. La respuesta que se tuvo por parte de la oficina de la presidencia fue que no era necesario la oficialización por parte de las autoridades, que las facultades que tenían y la representatividad que tenía la federación era suficiente para hacer esa declaratoria. Sin embargo, ya una vez que
se había dado esa declaratoria formal en nuestras asambleas nacionales, se pide el apoyo del senador por el estado de Baja California, y este senador presenta dentro de su comisión un exhorto para que el presidente, para que el Ejecutivo aceptara y adoptara la declaratoria del Día Nacional del Arquitecto. Fue aprobado en el Senado ese exhorto y le dan indicaciones para que se dé la celebración y la oficialización de este evento. Y de esa manera, el día 1 de octubre del año de 2003, en la Ciudad de México, en la sede del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, fue que se hizo el decreto con la oficialización del Día Nacional del Arquitecto. Considero que ese fue un logro muy importante por parte de los arquitectos organizados de México, y fue el procedimiento que se dio en esas épocas para la realización de este acto protocolario. Eso es todo lo que yo quisiera participar el día de hoy. Les agradezco mucho la invitación. Gracias. Arquitecto, muchas gracias por su participación y por esas palabras. Quiero agradecer en especial a nuestros patrocinadores, Soluciones Ferreteras, a los de Impera, son impermeabilizantes, pinturas en general, se encuentran aquí en Cuautla y también allá en Lomas de Mogollón, los que están por aquel rumbo, y concretos para tu obra. Gracias, patrocinadores. Bueno, y ahora, con mucha admiración por su incansable trabajo para darnos a conocer la creatividad de otros arquitectos de una forma innovadora y sencilla de entender, ha traspasado las fronteras de México y está dejando huella en las nuevas generaciones de que se puede ser arquitectura para todos. Maestro Abraham J. Paredes, originario de Los Mochis, le voy a dar una breve semblanza. En 2008 se titula como arquitecto en la Universidad de Guadalajara. En 2011 obtiene la beca Navarra Talento Internacional. 2012 finaliza y obtiene su título de máster en diseño arquitectónico por la Escuela Técnica Superior de la Arquitectura de Navarra. 2014 establece su práctica independiente formando su despacho. 2015 Casa para ver el cielo. Es obra seleccionada en la Bienal de Arquitectura Jalisciense. 2016, Abraham J. Paredes es incluido en el Architect Directory de la revista europea Wallpaper, una selección de 20 oficinas emergentes de arquitectura alrededor del mundo. 2017 participó en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana en la ciudad de Pamplona, España. Se presentó como ponente del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Y en el mismo año él proyecta La Cueva, es obra seleccionada en la Bienal de Arquitectura Jalisciense. 2018 La Cueva forma parte de la exposición de proyectos de Jones Architects en Latin America, concurso colateral en la Bienal de Venecia, y es acreedora a mención honorífica. Su obra ha sido publicada en diversos medios digitales alrededor del mundo y en revistas de arquitectura y diseño en Australia, Ecuador, Inglaterra, Polonia, China, Corea del Sur y México. Con ustedes,
el arquitecto Abraham J. Paredes, que les pido un fuerte aplauso. Arquitecto, un honor tenerlo aquí. Este está mejor. Muy bien. Muchísimas gracias, jóvenes. Es un honor estar aquí con ustedes. Muy agradecido ya como miembro del Colegio de Arquitectos del Estado de Morelos. Es verdaderamente un honor, colegas. No sé si me pueden apoyar a bajar un poco las luces y no sé, para cambiar las diapositivas. ¿Sí? Muy bien. Pues jóvenes, esta es la primera vez. ¿Cuánto tiempo tengo, jóvenes? ¿Cuánto les gusta para hablar? ¿40 minutos? ¿50 minutos? Entonces, si me apoya la persona que está cambiando las diapositivas, por favor, a cambiar la diapositiva más o menos cada 4 segundos, son alrededor de 300 diapositivas. Esta es la primera vez que voy a dar esta charla, jóvenes, fíjense. Para todos los que ya habían escuchado, pues ya he estado aquí algunas veces, siempre empiezo esta charla con una frase que dice: en la naturaleza todo existe por una razón, nada sobra y nada falta. Es una frase importantísima porque resume lo que para mí es cómo toma las decisiones de diseño la naturaleza. Y en el contexto mesoamericano, lo que estamos viendo, ahí nos detenemos brevemente, por favor, lo que estamos viendo es cómo solucionan un problema, y esa solución es un diseño. O sea, no se diseña para embellecer, ¿verdad? Sino que se soluciona. Esa solución, al ser tan buena, al ser una solución tan eficiente, no solamente reúne la técnica, sino también reúne la estética, ¿no? Recordábamos cómo uno de los primeros arquitectos, ustedes saben quién fue el primer arquitecto, hace poquito estaba estudiando historia, el primer arquitecto que se tiene registro fue un egipcio, Imhotep, de 3000 años antes de Cristo, pero uno de los más importantes de lo que nos basamos, yo creo que los arquitectos actuales, pues es Vitruvio, ¿no? Que estamos hablando de 100 antes de Cristo, y él decía estas 3 cualidades, ¿verdad? de la arquitectura. ¿Cuáles son? Firmitas, utilitas, venustas, ¿verdad? O sea, tiene que ser firme, tiene que servir y tiene que ser bello. Entonces, esas cualidades en estos ejercicios, nos detenemos un segundo, por favor, la vemos muy aplicada, y por eso Tenochtitlan, por eso este sistema constructivo que son las Chinampas, que es una ciudad bellísima, pero que se resuelve a partir de cómo habitas en el agua. Y hay una condición en la arquitectura mesoamericana que me interesa muchísimo, que es la estereotomía. El arquitecto español Alberto Campo Besa divide la arquitectura en 2 tipos, ¿no? La arquitectura estereotómica o la arquitectura tectónica. Nos enfocamos en esta ocasión en la arquitectura estereotómica, porque es la arquitectura que tenemos en los pueblos mesoamericanos, que tenemos en las pirámides, en los basamentos, y esta arquitectura estereotómica tiene una condición de arte abstracto. Siguiente, por favor. Ustedes saben que el arte lo podemos dividir en 2 tipos. El arte puede ser figurativo o puede ser abstracto. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci es una pintura, es una obra de arte figurativa. Uno puede leer perfectamente, ¿verdad?, la figura de la persona. Puedes ver la cara, puedes ver los ojos, puedes ver los gestos, puedes ver el paisaje. Se entiende perfectamente. Y en la siguiente diapositiva, aquí ya no entendemos nada, ¿verdad? Esto es una pintura de Marrocco, un pintor que en Nueva York expresaba sentimientos. Él decía que cada color expresaba un sentimiento, y ese sentimiento era tan potente que él termina suicidándose. Entonces es muy interesante cómo la obra de arte tiende a ser autobiográfica. Siguiente, por favor. Entonces, esta condición abstracta en la arquitectura estereotómica me interesa muchísimo, ¿no? O sea, porque se vuelven objetos que no te dicen qué son, que no te dicen si son casas, si son museos, si son escuelas, si son, ¿verdad?, si es un auditorio, si es un convento, si es, no se sabe, pues. Entonces, esta condición abstracta en la obra de arquitectura me parece que se vuelve arte, ¿no? Y la tenemos en la esencia, porque al final el ser humano primitivo es como un animal, ¿verdad? Y el animal trabaja con el instinto. Yo tengo la teoría de que tenemos 2 cerebros, el cerebro instinto y el cerebro músculo. El cerebro músculo, como un brazo, como una pierna, como un pie, no somos nosotros, es el brazo, es la pierna o es el pie, y es el músculo activándose. ¿Para qué? Para mantenernos vivos, ¿no? Sembrando miedo, que el miedo es un elemento que nos protege.
Entonces, ese ser humano primitivo prácticamente al músculo no lo utiliza y se vuelve como un animal. Simplemente produce a partir de la necesidad. Y esa necesidad es la pureza, ¿verdad? Adelante, por favor. Siguiente. Luego los cenotes, que los cenotes son el ejercicio fundamental de la arquitectura de la naturaleza. Entendamos que la arquitectura es espacio y el ser humano necesita sol. Entonces es espacio con luz. Y el cenote es espacio, ¿verdad? Y cómo la luz penetra a través de ese espacio morfológico, siguiente por favor, en donde el óculo es este embudo, porque recordemos que Baeza dice, la arquitectura estereotómica tiende a la masa, a la cueva. La arquitectura tectónica tiende a la cabaña, a lo ligero. Cuando tú quieres hacer una arquitectura tectónica, agregas elementos, ¿no? Agregas columnas, vigas, contratraves, contravientos, ¿no? Y se vuelve todo esto una amalgama de elementos constructivos. En la arquitectura estereotómica es al revés. La concibes como un bloque macizo, que para habitarlo vas a quitar bloque, vas a quitar masa. Siguiente, por favor. Y por ejemplo en eso, ¿no? La cueva es uno de los conceptos más importantes para mí. Desde que leí El futuro primitivo de este arquitecto japonés Fujimoto, que tiene como estos 20 y tantos conceptos, que dice, los animales habitan en cuevas o habitan en nidos. La cueva es el espacio que le antecede al animal, en donde la cueva existe antes del animal, y el animal llega y se apropia del espacio tipo cueva. El espacio tipo nido no, el espacio tipo nido el animal lo genera a partir de sus necesidades, de sus dimensiones, de sus escalas. Fujimoto dice que la arquitectura del futuro, la arquitectura contemporánea, tiene que ser como una cueva, porque en la cueva puede vivir el que sea y puedes hacer la actividad que tú quieras. Es una arquitectura abierta, ¿no? Es una arquitectura diáfana, homogénea. Y en la actualidad, que vamos a ir hablando cómo se nos está acabando, no se está acabando la tierra, pero cada vez es más cara, por lo tanto el espacio en el que puede habitar un ser humano cada vez es más pequeño, porque la tierra no para de subir su valor, porque es un bien finito, jóvenes. Y eso me lo dijo el papá de que fue mi socio, el arquitecto Álvaro Berúben, me decía, tú siempre que puedas comprar tierra, porque nunca va a haber más, entonces siempre va a subir. Y entonces es importantísimo que como arquitectos lo entendamos. Nuestro objetivo no debe de ser vivir de los clientes, jóvenes, y eso es un aprendizaje que he tenido en los últimos años. Cuando yo estudiaba arquitectura, yo quería ser el arquitecto de los magnates, ¿no? Para que me dieran, ¿no? La casa Kaufman, como la de Frank Lloyd Wright, la casa de la Cascada, ¿sabes? Que me llegara el Seagram. O sea, uno que sueña, ¿no? Sueña con su mecenas. O sea, Da Vinci tuvo mecenas, ¿verdad? Durante toda su vida. Así son los pintores, ¿no? Rembrandt. Pero como arquitecto, Barragán nos enseña otra cosa. Siguiente, por favor. Entonces, pues estos son ejercicios de arquitectura como si lo hubiera hecho un animal, ¿verdad? Esto es Paquimé, construyendo con tierra. Ahorita ustedes, y ya me ha tocado grabar varias casas con estos muros de tierra compactada que se ven increíbles aquí en Tepoztlán. Aquí tenemos muchos ejercicios que son bellísimas, pero no están construidas a partir de una necesidad. Es una lógica estética, ¿verdad? Yo quiero darle una estética a mi proyecto y construyo con tierra. Lo que yo los invito es a que no sigan la tendencia, sino que construyan a partir de qué necesidad tengo aquí. Muchas veces se hacen muros de tierra compactada y tienes que traer la tierra de otro lado, porque la tierra del sitio no te da, ¿no? Siguiente, por favor. Pues vean qué belleza, ¿no? La belleza de la pureza. Frank Lloyd Wright decía que 3 materiales en la arquitectura, porque él estaba muy inspirado en los mesoamericanos. Siguiente, por favor. Eso es mesa verde, colorado, ¿no? Lo mismo. Si me dicen que lo hicieron las termitas, les creería, ¿no? Es pura sencillez. Obviamente, como en distintas partes del mundo, ¿no? Nos vamos a Turquía, nos vamos a distintos lugares, y siempre que hay las cuevas en España, siempre que hay una cueva, el humano se apropia de la cueva, ¿no? O el animal, el que sea, se apropia de la cueva. Y siguiente, por favor. Y el sistema constructivo es bien interesante, porque en Paquimé es un muro de tierra como si fuera un colado de cemento embebido, pero aquí obviamente como no estás en la tierra, hacen ladrillos y los van subiendo. Entonces el sistema constructivo va dándote la identidad de tu arquitectura siempre que vas resolviendo el problema, ¿no? No hacen muros de ladrillo en Paquimé porque tienes la tierra, ¿no? Nomás haces la mezcla y la vas simbrando y lo vas teniendo. Aquí sí, aquí hay que acarrear, ¿verdad? Siguiente, por favor. La siguiente parte, Luis Barragán, un maestro para todos. Luis Barragán, ustedes saben, es el gran maestro de la arquitectura y del arte, me atrevo a decir, ¿no? Está ahí al lado de Tamayo, al lado de Octavio Paz, al lado de José María Velasco.
y al lado de todos los grandes que hacen arte, para encontrar un arte necesitas una identidad, y para tener una identidad tienes que conocerte a ti mismo, y esa identidad es autobiografía, ¿no? Siguiente, por favor. Picasso decía que no necesitaba escribir un diario porque para eso pintaba. La buena obra de arte es autobiográfica, siempre es así. Entonces Barragán crece en estos pueblos, a él le encanta esta arquitectura de los ranchos, estas arquitecturas de las haciendas, de los conventos, de los monasterios. Él era muy religioso, entonces esa religión, esa creencia muy católica la transmite, ¿verdad? Y la va a llevar después y va a hacer casas como iglesias, ¿verdad? Porque él tenía esta creencia muy afín. Y el otro componente es la educación. Hay dos educaciones, la que nos dan nuestros padres y la que nos damos a nosotros mismos. Dice una frase por ahí, no me acuerdo si era de Schopenhauer, pero él decía que la segunda educación era la más importante, la que uno se da a sí mismo. El libro que uno lee por decisión que quieres leer, ¿no? El viaje que uno hace por decisión que quieres viajar para conocer cierto lugar. Esa es la educación más valiosa, porque uno va eligiendo sus maestros, ¿sabes? No te lo pone tercero de primaria ni cuarto, ¿no? Tú tomas el curso porque dices, yo quiero aprender de esta persona, ¿verdad? Vas a la ciudad porque te interesa esa ciudad, ¿no? El que quiere aprender de Barragán, pues se va a Italia y va a San Gimignano y ve estas torrecitas de la ciudad medieval y dice, ah, claro, y ahí vienen las torres de satélite, ¿no? ¿Cómo los eleva? Entonces, uno elige el maestro. Entonces, aquí, en este libro de los Jardines Encantados, Barragán se identifica, uno quiere lo que reconoce, ¿verdad? Entonces, siguiente, por favor, empieza a copiar. El proceso de aprendizaje, jóvenes, de todo es copia. Lo hablo como mi papá, me muevo como mi papá, me expreso como mi mamá. O sea, uno es un reflejo. Al final eres una molécula, y si yo mis moléculas las junto con tus moléculas, empieza a haber un intercambio inmediato. Por eso no te toma más de una semana adquirir el acento de la ciudad a donde vas. O sea, es increíble. Siguiente, por favor. Entonces, esa arquitectura que ven los Jardines Encantados de Barragán, que conoce en unos viajes a Europa y al norte de África, pues regresa y empieza a calcar literalmente toda esta arquitectura árabe, pero que le resuena muchísimo por el clima. La arquitectura es clima. La arquitectura lo que resuelve es el clima. Y lo resuelve con los materiales y con los recursos, ¿verdad?, de la gente. Pero lo que resuelve es el clima. Zaha Hadid decía que para ella la arquitectura no solamente debe de ser refugio, debe de ser algo más. Y sí, ¿verdad? Claro que todos queremos que además ese refugio emocione y cautive. Sin embargo, el 90% de la población no puede vivir en una casa de Zaha Hadid. No puedes vivir en una casa de una arquitectura demasiado rebuscada y demasiado... Entonces, ¿cómo haces para que la gente que lo necesita viva en una buena obra de arquitectura? Entonces, ese debe de ser el objetivo de todos nosotros, ¿verdad? O sea, cómo acercarnos a los demás. Siguiente, por favor. Y luego la casa, fíjense cómo ya cambió todo, se vuelve minimalista. Conoce a José Clemente Orozco, que era un muralista mexicano joven, ¿verdad? Y todos los jóvenes siento yo que queremos ser modernos. Entonces se despega de esta arquitectura vernácula y le pide algo mucho más abstracto, mucho más sencillo. Fíjense ese grabado que pintaba Orozco, o sea, se llamaba Pueblo Mexicano. Es una arquitectura súper contemporánea. ¿Por qué es contemporánea? Porque es pura. El proceso de evolución tiende a la síntesis. Siempre tendemos, yo creo que el proceso de evolución es como una campana de Gauss, ¿no? Por eso cuando llegamos a los romanos, de repente alcanzamos otra vez como la cúspide y de repente empezó a caer, ¿verdad? Llega la era medieval, el ser humano se pierde y todo ese aprendizaje se pierde 1000 años, ¿no? Hasta que llega otra vez el Renacimiento y vuelve a subir, pero ya los romanos eran una síntesis de los griegos. Y ahora fíjense, esto es Barragán también, ahora se va a vivir en la Ciudad de México, él era de Guadalajara, y empieza a desarrollar. Barragán no era arquitecto, Barragán era un ingeniero con mirada al futuro, ¿no? Entonces él construyó un montón de edificios que ahora está aprendiendo el lenguaje moderno. Está aprendiendo los 5 puntos de Le Corbusier, está aprendiendo las fachadas horizontales, los grandes ventanales, a aprovechar las azoteas. Entonces ahora ya no es Ferdinand Bach, ahora ya no es esta arquitectura del rancho, ahora está haciendo una arquitectura de los estándares internacionales de la época. Siguiente. Entonces, cuando el arquitecto no piensa mínimo 10 años en el futuro, no le llamen arquitecto, decía Frank Lloyd Wright. Siguiente, por favor. Entonces Barragán compra estas hectáreas, él compró quizás centavos y vendió a miles, ¿verdad? Porque vendió lotes de 2000, de 3000 metros cuadrados
en la zona sur de la Ciudad de México, en el Pedregal. Entonces, esto era lo que estaban haciendo los arquitectos. Esto parece Richard Neutra, pero es José María Buendía. La anterior parecía Mies, pero era Francisco Artigas. Siguiente, por favor. Y Barragán se despega. Cuando todos están haciendo estas fachadas de vidrio, ¿no? Con las famosísimas muros cortina, ¿no? De Mies, que nos enseña a despegar el cerramiento y dejarnos estas fachadas vidriadas. Barragán se despega y hace una arquitectura como Cabañas. Siguiente, por favor. En donde el color, siguiente, por favor, la luz y la desconexión siempre tiene un reflejo muy íntimo la arquitectura de Barragán. O sea, desde su casa, que no creo que haya sido tanto el pasar desapercibido, porque dicen que compró estos terrenos pensando que la ciudad iba a crecer para allá. Entonces, de repente le sale mal la jugada, pero él sentía que iba para allá. Entonces, pero su arquitectura, más allá de perderse hacia afuera, yo siento que es como una arquitectura de un monasterio. El monasterio habita siempre hacia adentro, y el recorrido que aprende en la arquitectura árabe, que aprende en la Alhambra, estuve por allá y empiezas a entender cómo se va construyendo a partir de patios, y hay que ir pasando por serios pasillos, y de repente llegas al patio, y luego te vuelve a bajar el patio y te mete otro patio. Entonces es una arquitectura de descubrir, y recuerden que la belleza es sinónimo de sorpresa. La sorpresa es la cosa más bella del mundo, ¿no? O sea, ver una buena película que no te esperabas al final, terminas emocionado, ¿no? La recuerdas toda la vida. Entonces, la arquitectura es igual. Si a tu arquitectura le agrega sorpresa, le vas a dar ese golpe de belleza. Y esa sorpresa casi siempre está en el patio. O sea, el patio es el elemento fundamental de la arquitectura, como lo comentábamos ayer, porque funciona, y funciona para todo. Funciona para articular, porque al final lo que hace el arquitecto, me he dado cuenta que es hacer vacíos. Si tú le das una construcción a un albañil o a un señor o a una señora sin arquitecto, va a construirte todo tu terreno te lo va a llenar, no te va a dejar ni un huequito. De repente las ventanas, pues a donde quepa, ¿no? Y a los vecinos de al lado, ¿no? O sea, porque ya llenó todo. El arquitecto tiene que ser diferente. El arquitecto tiene que buscar el vacío, porque el vacío es el que ventila, es el que ilumina, y es el que articula, y es el que te da la sorpresa. Nunca te imaginas ese ventanal. Siguiente, adelante. El muro pantalla y la arquitectura introspectiva, pues son estas búsquedas que vienen desde el 2010 en la Casa Holguín. Les pongo siempre la pintura de las señoritas de Aviñón de Pablo y Picasso, para ejemplificar que con la primera obra no llegas. Picasso hizo eso y a nadie le gustó. La guardó 10 años a su corredor de arte, sus amigos, todo el mundo la odió. Se sintieron como casi agredidos, ¿no? por la brutalidad de las expresiones, de los rostros. Pero es el inicio del arte moderno. A partir de ahí el cubismo se desarrolla y se destapa, y de ahí viene Basquiat, y de ahí viene Pollock, de ahí vienen todos, ¿no? Entonces, estas casas están dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, en condominios cerrados, que le llamaban a Guadalajara la nueva ciudad medieval, porque más del 30% de su superficie está amurallada. ¿Por qué? Por la delincuencia. Entonces la gente está viviendo en estos fraccionamientos, en estas mini ciudades cotos, entonces no hay nada bonito que ver. Entonces yo empiezo a cerrarme, ¿no? Y cada que me tocan estas casas, empiezo a generar estos muros, siguiente por favor, en donde el muro te limita las vistas hacia la calle, para que en vez de ver la calle y tus coches, veas siempre un patio, un jardín. O sea, en vez de hacer el patio claustro central, la pantalla lo que único te hace es hacer un jardín en el límite más externo de tu fachada. Siguiente, por favor. Y vamos haciendo esta arquitectura cerrada, ¿no? Una arquitectura cerrada que no inventé yo, pero ni cerquita, ¿no? Una arquitectura cerrada que tiene milenios ahí, ¿no? O sea, cuando van ustedes a las casas de Pompeya, son casas cerradas hacia el exterior y abiertas a patios, impluvios. O sea, ven la arquitectura de Andrés Casillas, ven la arquitectura, bueno, está lleno todo el mundo está lleno de casas ciegas, ¿verdad?, que ven hacia patios. Entonces lo único que yo hago es decir, a mí es la que me gusta, la encuentro pertinente para toda la condición en la que estoy. No estoy haciendo casas rodeado de bosque, ¿verdad?, en donde tienes bosque para todos lados y ábrete para todos lados, porque es una belleza todo, ¿no? Estoy viendo vecinos, entonces para mi gusto es el momento, ¿no?, para poder aplicarla. Y siempre la luz. Mi búsqueda ha sido la luz y el espacio. Entonces, en la siguiente, siempre las dobles alturas es donde, cuando voy a las casas y las visito, siempre la doble altura es ese golpe, ¿no? Es ese golpe que casi es como un patio, pero interior, techado, siempre que trabajas muy bien la luz, ¿no? Ayer lo veíamos en esta casa increíble, con unos grandes tragaluces y unos árboles. Entonces, es esa sensación de amplitud. Y me decía Gaby, siguiente, por favor, que adelante, que el arquitecto
¿Qué es la arquitectura? Decía la señora Gaby, que es la señora que ahorita les voy a enseñar su casa, la señora de la limpieza me decía, el arquitecto hace espacios amplios, iluminados y ventilados. Así sintetiza lo que es la arquitectura. Casas oscuras las hace cualquiera, jóvenes. Casas apretadas las hace cualquiera, pero casas amplias, bien iluminadas y bien ventiladas, esa es la labor, así de sencillo. Edificios, si quieren, ¿no? Oficinas, bien iluminadas, bien ventiladas, bien amplias. Esa es la labor, simple como eso. Entonces yo después de esa casa del 2010, yo me voy a estudiar la maestría en España. Y esa maestría en España me cambia completamente la vida, porque me voy con los españoles, que los españoles, pues es una arquitectura muy reflexionada, tanto que a mí me abrumaba, ¿no? O sea, de repente yo decía, oye, pues no estoy estudiando una ciencia, ¿no? O sea, esto es muchísimo más instinto, pero no, o sea, el rigor, esa palabra que es el rigor, de cada clase traerte maquetas, secciones, renders, no nomás de que, ay, traigo un boceto, no, a ver, cada clase, cada revisión, quiero secciones, quiero maquetas de las secciones, quiero maquetas volumétricas, quiero maquetas de toda la ciudad, quiero maquetas de entender cómo se dialoga la pieza con o sea, muchísimo más trabajo, ¿no? Muchísimo más pensada. Fíjese, y ahí esa clase con Rafael Moneo me enseña a hablar así como los estoy hablando ahorita. Y bueno, y también Luis Fernández Galeano. Y esos dos señores, Beatriz Colomina y Mark Wigley, me dan una clase que me cambia la vida, que se llamó Architecture Polemics, que hablan, siguiente por favor, de estos arquitectos que desde el inicio, Le Corbusier y todos o muchos de los grandes entendieron que para volverse más grandes y que el mensaje llegue más lejos, tienes que utilizar los medios de comunicación de tu época. Entonces Le Corbusier en su época, ni arquitecto era, se junta con Le Platineer, un amigo pintor, y empiezan a sacar esa revista, ¿no? L'Esprit Nouveau. Después de los artículos en donde empieza a firmar con su seudónimo de Le Corbusier, sale ese librito de Version Architecture, y pues, se está escribiendo un cuate que ni arquitecto es, pero se movió y empezó a utilizar lo que eran los libros, ¿verdad? Mies van der Rohe no había construido nada y hizo su maqueta del edificio rascacielos de vidrio y se iba a las exposiciones y con una maqueta se vendió como un constructor de rascacielos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Frank Lloyd Wright tenía un programa de radio. Siguiente, por favor. Archie Graham con las fanzines, ¿no? O sea, en esa época, ¿no? En los 60, 70, las fanzines, revistas pequeñitas en donde los arquitectos se volvían como no sé, no como revolucionarios, pero sí con ideas muy transgresoras, ¿no? Rem Koolhaas, que estudió cine, después escribe este libro Delirious New York, ¿no? Que también sin ser nadie se va a Nueva York, hace un escrito, un análisis de lo que fue la evolución de Nueva York, desde cómo lo venden por, no sé, $3 dicen a los holandeses que iban llegando, y te explica cómo evoluciona el rascacielos a partir de la casa holandesa, ¿no? Y cómo va creciendo, porque con los años les iban dando más y más cursos. Entonces la escala del edificio empieza a crecer. Esa casa que me encantó, porque no sé si ya vieron ese video, es una película que hace esa casa, que el cliente no podía moverse fácilmente, creo que tenía silla de ruedas. Entonces ese video de esa casa nunca se me olvida, ¿no? En donde está esta señora, la ama de llaves, que sube a través de la rampa que se construye la persona porque no podía caminar, ¿no? Entonces, como que todo va conectándose, como dice Steve Jobs, que conectar las cosas hacia adelante es muy complicado, pero conectarlas hacia atrás, todo tiene sentido, ¿no? Dice, si mezclas una obra potente con el correcto manejo de los medios de comunicación de tu época, puede ser una bomba. Ese fue el resumen de la clase de Architecture Polemics de Mark Wigley y Beatriz Colomina. Entonces a mí eso me resonó muchísimo en el 2011, estaba emergiendo Instagram para mí fue como la primera red, porque eran puras imágenes. Entonces para mí Instagram esto es un portafolio, esto no es un lugar de juego, esto es un portafolio. Aquí yo voy a subir mis renders, las fotos de las casas que he hecho, y ahí me pueden ver, ¿no? Y con esa filosofía empezamos. Casa para ver al cielo en 2015, siguiente por favor. El peine de los vientos de Eduardo Chillida, con esta gran frase de todo se arregla quitando, sintetiza lo que van a hacer adelante estas casas, ¿no? Casas que repiten de repente la estrategia del muro pantalla cuando se necesita. Ahora de repente lo hacemos en 2 niveles. Siguiente por favor. En la sección empezamos a entender la importancia de trabajar en sección con estas diagonales en el espacio que va fluyendo y que vas extendiendo los distintos niveles. Siguiente por favor.
Y la pieza, la pureza, utilizando la proporción áurea, ¿no? El 1.618 se vuelve un número importantísimo si uno quiere hacer una arquitectura primitiva, una arquitectura como el caracol, ¿verdad? El caracol no fue a la universidad y construye con proporción áurea. Entonces, si quieres que lleguen los ovnis, ¿no? y que digan, o sea, esos eran animales que realmente se iban al origen, pues utilícenla, ¿no? Entonces, es una arquitectura que es muy geométrica, no tiene casi, o no tiene muros diagonales, completamente ortogonal, y por esa misma pureza siento yo que se vuelve poética. Siguiente, por favor, porque esa sencillez, pero esa sencillez en donde todo se conecta, en donde no hay un error, o sí hay errores, pero quizá no los entiendes, ¿no? El cerebro como que descansa, pero esa forma en la que se conectan los distintos niveles, pues creo que es la búsqueda de esta siguiente etapa. Siguiente, por favor. Y la intimidad, adelante, esos patios que ven adentro, en donde decimos que la introspección no significa hacer un muro ciego hacia el exterior, sino mediar, qué tanto quiero estar afuera, pero desde adentro, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, siempre hay una relación entre el interior y el exterior, pero lo interesante es complejizar esa relación, ¿no? No hacer una ventana por hacer una ventana, siempre que no se puede hacer otra cosa. Por eso el postigo es un gran elemento. Siguiente, por favor. Y la arquitectura como objeto, ¿no? Estamos muy inspirados en la arquitectura portuguesa de Álvaro Siza y ellos así trabajan mucho este tema. Siguiente, por favor. En Casa Verona, en el 2016, adelante, una fachada poniente en donde tienes dos ventanas. El equilibrio siempre debe de ser del lleno sobre el vacío. Siempre tratar de equilibrar tu pieza para que tenga como esta lógica más primitiva, en donde los muros antes no los podías abrir mucho porque se te venía abajo el muro. Entonces, siempre los vanos son pequeños en relación al muro. Y aquí empezamos a trabajar con una lógica que en las siguientes casas vamos a empezar a ver cómo evolucionan, para mi gusto, la casa, que es la recámara en planta baja, que después de la pandemia se volvió una necesidad, tanto para la gente que va a dormir en la recámara como para la gente que va a trabajar en la recámara. Y luego, el cuarto de lavado. El cuarto de lavado, jóvenes, para mí es como el santo grial de la arquitectura, porque el cuarto de lavado era un cuarto de 2x2, de 3x3 y además con patio tendido. Entonces te terminaba quitando un 6x3, todo un cuarto de lavado. Entonces siempre un 6x3 en planta baja, pues es un bloque en medio de la planta baja, ¿no? Es un bloque que te quita toda la amplitud, y lo hemos visto en la arquitectura europea, en donde hace frío y no puedes tender mucho afuera, entonces la gente lava y seca en el interior. La lavadora está en la cocina y ni la ves, tapan el hable. Entonces, cuando le quitas esa pieza, el espacio fluye. Y luego, otra vez, la concatenación de Campo Baeza, el efecto chimenea, que para mí es esa traducción de lo que veíamos en el cenote, en donde el óculo cerrado regula la intensidad de la luz. Siguiente, por favor. Y la pieza, ¿no? Los tres materiales, las sustracciones, la pieza negando el poniente de la fachada con una recámara, girándose hacia el sur, la recámara que queda poniente queda con esa protección de la losa. Entonces va respondiendo, ¿no? O sea, es una fachada que se va diseñando a partir del sol. ¿Dónde está y a dónde o cómo quiero que me pegue? Siguiente, por favor. Y luego el tema es que la sorpresa, pues no la puedes lograr simplemente viviendo en un monoespacio. En esta casa, la sorpresa la consigues no con la vestibulación de límites verticales, sino en la compresión y la expansión. Siguiente, por favor. Entonces, el patio, que es la sorpresa de la casa, te recibe después, pero no hay un muro que te delimite, porque siempre la búsqueda en esas secciones, siguiente, por favor, es esa amplitud, que el ojo, adelante, por favor, cada 2 segundos si quieres, que el ojo se fugue, ¿verdad? Entonces, en vez de tener un remate muro, cuando tú tienes un remate patio, un remate, a mí me gusta que el acceso te permita ver como en los edificios de Sao Paulo, en Brasil. Es bien interesante porque levantan las plantas bajas, entonces tú vas caminando en la calle, ves el lobby del edificio y ves el patio de atrás del lobby. Entonces se atraviesa de lado a lado y eso te da una sensación de muchísima amplitud. Entonces, al final, búsqueda de luz, búsqueda de amplitud, y esta búsqueda de una arquitectura un poquito más misteriosa. Adelante. En la cueva aprendimos que utilizando el mismo material en el piso, en los muros y en los techos, se generaba una arquitectura morfológica. Siguiente, por favor. Entonces, aprendemos también a utilizar el basamento. Adelante. Entonces, el basamento, al tener un sótano, eleva la casa, al basamento le ponemos piedra. La casa la trabajamos ahora con una nueva herramienta que es el patio desde el sótano, para que el sótano es oscuro, sótano oscuro,
sótano con luz, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves patio, sótano con luz a través de un patio? Y entonces todo el proyecto empieza a nacer de meterle un patio al sótano y se va formando. O sea, el proyecto nace de ese vacío del sótano que va girando y le va dando la vuelta, y al final ya la fachada, adelante, la fachada se vuelve ese objeto, ¿no? Con el basamento todo forrado de piedra. Y pues adentro encontramos el patio, la doble altura, el árbol, la otra doble altura de la sala comedor, esta arquitectura que, como les decía, como perforada, ¿no? Como si le hicieras un corte a un árbol que lo invadieron las termitas, en donde los túneles se interconectan, la amplitud que te da la visual de lado a lado. Y vámonos, si quieren, al siguiente proyecto. En La Piedad es el mismo reto, ahora es una casa de 10 por 35, en donde nace ahora el árbol desde el sótano, pero ahora al centro. Por la misma figura del terreno, por la misma alargado que tiene el terreno, pues el fraccionamiento me obligaba, porque todos estos fraccionamientos me encanta porque te ponen límites. Entonces, yo respeto un patio atrás, genero un patio al centro, porque hay mucha masa, ¿verdad? Son 35 metros, entonces tenía que ponerle un vacío al centro y le genero un vacío adelante. Entonces la casa se articula con 3 vacíos, y al principal pues le pongo un muro pantalla, y como era sala comedor a doble altura, pues adquiere como esta jerarquía, y ahí pues vamos entendiendo los patios, ¿verdad? No, al final es una losa que se descansa porque el terreno bajaba 3 metros. Entonces es una losa que está atrás, interconectada con esos 2 patios, y con la misma lógica, ¿no? Solamente que de repente se estira, ¿no? De repente se hace doble altura, de repente se hace altura compacta. En Cielito Azul, el aprendizaje siguiente, por favor, simplemente es no tocar árboles. Después de este proyecto entiendo que los árboles pues son fundamentales, y gracias, muchas gracias. Y pues después de aquí, una casa con 7 habitaciones, no volvemos a tocar árboles. Entonces ya el árbol se vuelve un perímetro, ¿verdad? Cada que tienes un árbol, marcas un perímetro, y está increíble porque ya es un límite, ya no tienes que tomar tantas decisiones, ya es más bien delimitar ese perímetro y resolverlo a partir de dónde está el sol, de dónde están las áreas habitables, y los monoespacios, porque el monoespacio en vez de tener la cocina, el comedor y la sala independientes, haciendo muros y muros y cuartos, tú quitas esos muros y se vuelve la amplitud. En Bonsai, el medio nivel, el terreno bajaba 2 metros, entonces aprendimos a generar estos juegos de medio niveles, en donde siempre ingresas y decides qué hacer. Bajas medio nivel al área social, donde está una recámara también en planta baja, ahora orientada hacia el patio lateral. Se empiezan a jugar estas alturas y medias. El patio central lo volvemos una alberca a petición de los clientes, y la figura es más o menos igual, ¿no? O sea, otra vez siguen siendo los 3 materiales, los bloques respetando estos 2 metros de restricción lateral, 3 posterior, 3 frontal. Abres la puerta y encuentras este circuito, ¿sí? Porque siempre la escalera es la columna vertebral de la arquitectura. Entonces, cuando vas a hacer un edificio, pues es todavía más importante, pero cuando vas a hacer un edificio de 2 niveles, también. O sea, si tú tienes una escalera aquí y otra escalera a 3, 4 metros, pues estás generando circulaciones, ¿verdad? Y si los haces obviamente intencionados, pues está bien, pero vas a perder espacio en esa circulación. Y el monoespacio que te daba, ¿no? En esa cocina, comedor, pues fue otro de los aprendizajes importantísimos, ¿no? El pegar el comedor a la misma cocina. El comedor cada vez se usa menos, cada vez tengo más clientes que me dicen, Arqui, no usamos el comedor. Entonces, esa posibilidad que te da el mezclar el comedor con otro elemento. Estuve en una casa de Frank Lloyd Wright en enero, y él pega el comedor como lo hace Barragán, pega el comedor al muro, porque desperdicias menos espacio cuando lo haces. Y bueno, el juego de la luz artificial es interesante, porque el blanco, hacer este color que refleja todos los colores, siguiente por favor, pues se va pintando, ¿no? Entonces el juego de las lámparas con el color blanco se vuelve ahí una belleza. Y ya por último, en esta serie de casas en el 2021, pues si se fijan, la síntesis, ¿no? O sea, el monoespacio atrás, sala, comedor, cocina, recámara ahora adelante, y un bloquecito que reúne el baño y los cuartos de lavado y alacenas. Y otra vez repetimos el muro pantalla, porque ahora tenemos una fachada sur. Entonces, además de estética, la pantalla me funciona perfecto para bloquear el rayo directo, pero siempre tratando de regularlo. Y luego las alturas y medias, que las alturas y medias son muy interesantes porque no desperdicias el siguiente nivel. La doble altura es bellísima, pero matas el nivel que está arriba. La altura y media, tienes la amplitud, ¿verdad, arquitecto? O sea, tienes los 4 metros, que medimos unos 60, ¿verdad? Y ¿para qué quieres 6 metros de altura? Y entonces sigues aprovechándolo arriba. Entonces es una pieza que se vuelve más sencilla. Bueno,
Me voy a ir más rápido. Dame, si quieres, 5 minutos para cerrar. ¿Sí todavía tenemos más? Bueno, entonces dame 10. La altura y media, ahora empezamos a trabajar. Siguiente, por favor. Empezamos a trabajar con los cerramientos para negar las vistas que pueden llegar desde afuera y seguir conservando pues esta amplitud visual. Siguiente, por favor. Y sigue siendo esta arquitectura como de sustracciones. El patio de la recámara de abajo, no ve a los coches, tiene iluminación, ventilación, naturaleza, sin tener esa conexión directa. Y ese ventanal, que esa recámara no se pudo usar un año porque era un sur franco, calentísima. Entonces aprendes que puedes hacer un espacio increíble, pero si lo orientas mal, no lo vas a usar. Y por último, ya me acordé que metí esta casa sur, para hablar de lo siguiente. O sea, en esta casa que mide ahora ya 7,5 metros de frente, ya se empieza a complejizar, ya empieza a volverse el terreno de la gente más común. Entonces, ahí está otra vez la recámara en planta baja, ahí no pude hacer pantalla, ahí ve directamente hacia los coches, pero la hice alta para no ver de frente, y el monospacio atrás de sala, comedor, cocina. Siguiente, por favor. Entonces, en esta casa, si se fijaron, la escalera, la mayoría de las escaleras que vieron hoy son una sola rampa. La escalera de una sola rampa te articula de una forma interesante el acomodo del espacio. Entonces, cuando entras a esta casa, no ves la escalera porque la sola rampa está transversal. Entonces, tienes el túnel. Ese es uno de los conceptos que creo que ya se están quedando. Siguiente, por favor. En donde el túnel, lo que veíamos en la cueva, lo que veíamos en esta, lo que veíamos... abres la puerta y tu remate es tu último muro, ¿verdad? O sea, darle la sensación de la mayor amplitud. La cocina también, otra vez, empotrarla en el muro mueble, jóvenes, el eje mobiliario, como yo le llamo, se vuelve lo más útil, ¿verdad? Porque un muro ya funciona, ya tiene una función más allá de limitar el espacio. Siguiente, por favor. Adelante. Y llegamos a YouTube. Si quieres, cada 2 segundos. Todo empieza por este video, taller de diseño arquitectónico. Yo daba clases en una universidad y dibujé estas secciones, hice el video y al video le fue muy bien, y después empecé a hacer videos de cómo cobrar, de cómo supervisar obra, todos los temas que yo iba necesitando. Después empecé a llevar el celular a la obra de Ajijic y empecé a documentar el proceso constructivo. Creo que fuimos de los primeros arquitectos que lo hicieron, y pues obviamente un montón de hate porque todo lo hacía mal. Después empecé a grabar los procesos de diseño, después empecé a grabar estos videos con los herreros, con los maestros de obras, con los eléctricos, en el diálogo, en la resolución de los problemas, y después llegamos a esa casa, que esa casa cambia todo. Una casa abandonada que estaba en el fraccionamiento Bonsai, me meto a grabarla, la narro, y el video la rompe, me va muy bien, y a partir de ahí, pues viene toda esta era, ¿no? Empiezo a grabar con amigos, después me voy a Mérida, y estas casas compactas se vuelven las más gustadas del canal. ¿Por qué creen que son las que más gustan estas casas de Mérida de 4 metros de frente? Porque son las casas a las que las personas pueden acceder. Y entonces todo el mundo está viendo este canal, no solamente los arquitectos, sino para darse ideas, ¿verdad? Como con el arquitecto Iván, la arquitecta, en donde veíamos casas que no tienen que ser la casa de Antonio Farré, ¿verdad? Que pueden ser casas muchísimo más comunes, pero que son casas en donde las personas se están inspirando, porque hacer una casa es hacer una casa con un arquitecto es intentar hacer bien las cosas. O sea, tú te das cuenta, he grabado casas que la construye el diseñador gráfico, la construye el albañil, y son casas húmedas, casas sin ventilación, o sea, ni siquiera les voy a decir si son bonitas o no, simplemente son casi siempre sin iluminación, sin ventilación natural. Y de repente pues empecé a viajar, he tenido el gusto de conocer a estos grandes maestros, Rogelio Salmona, de repente en Colombia, la Casa Suma, que la visité allá afuera, y a la par de todo esto, la educación, esta escuela que tenemos de arquitectura avanzada, acabamos de llegar a los 100,000 alumnos. O sea, hemos tenido 100,000 alumnos que han entrado a alguno de nuestros cursos, y tenemos 2 programas que para mí en la membresía es el más bueno, porque al final se trata de la democratización, ¿verdad? Cuando tú das una clase en línea, tú puedes estar aquí en tu casa, en Cuautla, y puedo yo conectarte con el maestro de arquitectura Angelo Gucci de Brasil, ¿verdad? Sin que te gastes lo que te cuesta el TEC de Monterrey, que te lo va a traer y no sé qué. Entonces, al final, la educación en línea, para mi gusto, es lo que hizo, ¿no? Democratizar el conocimiento. Y el canal de YouTube arranca también con los videos de los talleres de diseño arquitectónico, los subíamos a YouTube para que las personas aprendieran sin necesidad de tomar el curso. Siguiente, por favor. Y
y la membresía actualmente cuesta 300 pesos al mes y tienes 30 clases al mes con distintos arquitectos. Se acaba de unir Jaime Juárez, un gran arquitecto de Morelia. Entonces, ¿en qué universidad de repente te da Lucio el lunes, el Jaime Juárez el martes, Atahualpa Hernández el miércoles? O sea, puros arquitectos bienalistas de la República, internacionales. Yo doy clases los jueves. Entonces, es tratar de acercar la mejor arquitectura y después, pues estos cursos, hay cursos grabados, cursos en video. Y estos son, adelante si quieres cada 2 segundos, todo a partir de Zoom, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que podías rayar el plano en la pantalla, pues me di cuenta que era la educación del futuro. Y esos son algunos de los ejercicios de los primeros talleres de diseño. Y después llega Fester. Fester ve los videos que hacemos de las construcciones de Casa Bonsai, nos detenemos un segundo, de Casa Bonsai, de Casa Natura, y empiezan a patrocinarnos. Y ahí es cuando empiezo a encontrar que ya la arquitectura va a cambiar. El arquitecto se va a volver como el futbolista, ¿saben? En 5 años, en 6 años, vas a tener estudiantes de arquitectura destacados de todo el mundo, patrocinados por Cemex, patrocinados por Holcim, patrocinados por todos. ¿Por qué? Porque la arquitectura es un arte visual, y estamos viviendo en la era de lo visual, en la era de las redes sociales. Todo el mundo, yo primero, estoy pegado al celular 8 horas al día consumiendo videos y fotos. Entonces ya los patrocinadores pues ya no se van a ir a ponerte el anuncio a la mitad de la caricatura o de la novela, ya te lo tienen que poner a la mitad de tu short, a la mitad de tu video de YouTube. Entonces nos empieza a ir bien y empezamos a ayudar, ¿no? Casa Gaby en el 2022, Gaby, la señora de la limpieza que les decía, se acerca con nosotros para decirnos: Arqui, cámbienme las láminas porque se me está metiendo el agua. Vamos y encontramos su casa, una casa autoconstruida completamente por su mamá, y pues me doy cuenta que si le cambio la lámina no le ayuda en nada, ¿no? O sea, tengo que hacer algo más. Entonces pues despierta ese sueño de decir: ¿qué pasa si le hacemos la remodelación completa, la documentamos, la grabamos y se monetiza el contenido y así todo el mundo sale beneficiado? Pues el sueño, como todos los sueños, ¿verdad?, a veces no se consiguen, pero iniciamos un camino, porque empezaron a sumarse patrocinadores y pues nosotros tuvimos que financiar ese proyecto con ayuda de algunos patrocinadores, como las cocinas, pero el resultado, empecé a entender que cambia vidas. O sea, literalmente la arquitectura en ese nicho, tú no le cambias mucho la vida cuando le construyes la casa al cliente de 500 metros cuadrados, ¿sabes? Porque ya vivía en una de 300, pero sí le cambias la vida a un cliente cuando vive en una casa autoconstruida y tú se la remodelas. Ahí es cuando la arquitectura dice: para esto sirvo, ¿sabes? Esto es la función. Entonces pues no nos detuvimos ahí y le seguimos. En el siguiente proyecto se nos sumaron muchas empresas, ya nos donaron las ventanas desde Chiapas, nos donaron el paisajismo, la pintura, nos donaron la carpintería, la mano de obra del piso, y aquí empezamos a entender que metamos el eje atrás y se hizo recámara y baños, y entonces te empiezas a dar cuenta que todos estos principios que estuvimos viendo los estamos aplicando y estamos haciendo pues una arquitectura que es muchísimo más enriquecedora. Acabo de regresar a la casa y la casa ya está llena de plantas y la familia está feliz y se siente el espacio, pero que, ojo, aquí nos donaron panel y te vas dando cuenta que los sistemas constructivos tienen sus condiciones, el tema del térmico, el tema del calor. Jóvenes, si yo les puedo decir algo, no sé si hay un patrocinador por acá, nada como el ladrillo, nada como el ladrillo. El ladrillo va a sobrevivir por milenios, ¿saben? El ladrillo es, gracias a Dios tenemos ladrillo, ¿no? Entonces, ese fue el resultado, y ahorita ya estamos haciendo 2 al mismo tiempo. Entonces de repente esto se está poniendo interesante, ¿sabes? Ahora estamos haciendo en la casa 2 albañiles, ahora un albañil que vive en un dúplex. Ya hicimos la casa de la autoconstrucción y la remodelamos, ya hicimos la casa del pie de casa de 650 por 15 y lo remodelamos. Ahora estamos en el mismo fraccionamiento en un dúplex, 6 por 6 mide el dúplex y tiene 2 recámaras. ¿Cuál es el problema de eso? El baño, jóvenes, el baño, pero no es el baño, es el cuarto de lavado, porque el 6 por 6 trae el bloque del baño en el centro. Entonces eso te obliga a la cocinita, te queda de unos 60, unos 70, y el cuarto de lavado a gusto, allá atrás súper amplio de 220 por 220, que se vuelve una bodega de tiliches, ¿verdad? Pero el tema es mucho el uso y costumbre de lavar y de tender. Pero si las personas empezamos a entender que con una lavasecadora y con un panel fotovoltaico y con una parrilla eléctrica no vuelves a pagar electricidad en tu vida,
no vuelves a pagar gas en tu vida. Un calentador eléctrico y 2, 3 paneles fotovoltaicos, olvídate. Pero la gente no lo sabe todavía. Entonces, nosotros como arquitectos tenemos que penetrar en ese nicho. Fíjense, ahí está la remodelación. La de la izquierda es el antes, ahí está el cuarto lavado atrás cómodamente y el baño interrumpiendo el espacio diáfano de 6x3. Y esta solución no la di yo, me la mandó un seguidor del canal. Yo le quería dejar el baño ahí porque no le quería quitar el muro, porque me iba a meter en broncas de cómo le quitas ese muro sin que se te venga el techo. Ahí es cuando me encanta la ingeniería civil, porque ellos son los que resuelven todo. Me llevo al ingeniero Félix Trejo y él me dice, no, mira, vamos a hacer una trave por arriba. Yo le digo, pero ¿cómo va a cargar la trave, la losa? Vas a hacerle unas anclas. Entonces empiezas a entender que te vuelves como un cirujano, ¿no? En donde, a ver, hay que barrenar, hay que poner la varilla, hay que echarle el epóxico, hay que colar la trave, y entonces el espacio se vuelve esto, ¿no? Un espacio diáfano. El cuarto de lavado se vuelve el baño. Entonces el baño con la lavadora, con el lavamanos, es el espacio que sobraba. Ahorita estamos así en la obra, le ganamos el balcón de acceso, entonces a los 6x6 le ganamos 1 metro, entonces tú ya, el área social, siguiente por favor, se va a volver un 3x7, ganas una nueva ventana, ¿no? En donde estaba el baño, entonces ahora ya tienes ventilación cruzada, el baño lo ventilamos por arriba, fíjense qué bonito, ya cambia el espacio cuando ya le quitaste el bloque, vuelves a tener otra vez ese espacio geométrico, ¿no? Que se traduce después en poesía, porque no tienes como interrupciones. Ese es el buen Pecas, que ya ahorita esto va a empezar a cambiar, porque ahora ya Fester lo quiere de imagen, entonces al rato van a ver espectaculares del Pecas. Está loquísimo, yo voy a ser su manager. Oye, siguiente por favor. Y ahora la casa de Manuel estuvo bien interesante porque vamos a un barrio y yo pensé que esta era la casa que íbamos a intervenir, pero no, el terreno era este. Nos detenemos un segundo. Invasiones, jóvenes, invasiones que están, acabo de regresar de Cabo San Lucas y tú te bajas del aeropuerto de San José del Cabo y te llevan a tu hotel y pasas por unas invasiones de miles y miles y miles de casas. Entonces la invasión es una realidad, no vas a llegar y los vas a sacar y los vas a ir a meter a la cárcel, no, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que llegar a corregir lo que ya están haciendo, ¿no? Entonces, y llegar antes de que siga eso creciendo desordenadamente. Entonces el arquitecto, no podemos aspirar que nuestra obra de arquitectura va a cambiar el mundo, lo que tenemos que aspirar es a llegar a tratar de salvar lo que se pueda corregir, y ese terreno, pues estás en una zona ejidal, de súper difícil acceso, ya se me fregó la camioneta, se me desvieló, ahorita está en el taller, porque ni siquiera los camiones de viajes de materiales me quieren subir el material, me lo tienen que dejar abajo y yo lo tengo que subir con la camioneta, pero en esta obra siguiente, por favor, ya me donaron los materiales, una casa de materiales dijo, porque ojo con esto, no son tontos, el canal es un medio de comunicación masiva ya, se están llenando de clientes, están dándose cuenta que es redituable ayudar, es buen negocio, no lo vean como un gasto, vean así era la casa, es lo que les decía, y esa casa la hizo con un diseño de un arquitecto, pero vean cómo ese bloque que está tapando la fachada de atrás, ¿qué creen que es? El cuarto de lavado. El cuarto de lavado es, les digo que es el arroz, ¿no? El arroz negro, y bueno, los tratamos como todos los clientes, les presentamos propuestas, los llevamos a la oficina, ellos se eligen, y esta es la planta propuesta, fíjense. Aquí el reto es en 450, ya la casa de Blanca es mansión, ya la casa de Blanca de 650 ya es un lujo, este señor tiene 450 y tiene 2 hijas. ¿Cómo iluminas y ventilas 3 recámaras en 450? ¿Cuál es la clave del éxito? El patio, y ni siquiera es tan grande, pues. Fíjense cómo el patio queda otra vez por lo alargado de la proporción. Hago la estrategia del túnel, se compactan los servicios, escalera, baño, patio, quedan compactos para liberar todo lo demás. Ese cubito que se ve ahí atrás es la lavadora secadora, que le tengo que comprar todavía, pero hoy voy a ir a una fiesta de YouTube donde van a ir anunciantes de Samsung, así que voy a tratar de jalarlos al equipo. Y ahí están las 3 recámaras, fíjense, se respeta el eje, una recámara al patio, otra recámara al patio con muro pantalla, el baño aprovechando la pieza del pasillo y la recámara principal atrás con su vestidor. Entonces el patio es el que ayudó, en su diseño original no lo tenía, pues. El arquitecto le puso una recámara sin ventilación, la recámara del centro. Entonces,
Esas son algunas imágenes, se repite. Ese espacio, para mi gusto, va a ser de las casas más bonitas que hemos hecho, y allá va. Rescatamos los muros que ya tenía, las losas que ya tenía. Me di cuenta que el sistema de Viguetti y Bobedilla es un sistema buenísimo, no tienes que cimbrar, o sea, cierras muy rápido el espacio. Detente un segundo ahí, vean qué bonito es espacio. O sea, es un espacio súper puro. O sea, a mí se me hacía como un trabajo de Miss Van der Rohe lo que estaba haciendo Manuel, porque descansó la losa sobre los muros, ¿verdad? Entonces lo único que yo hice fue quitarle el bloque del cuarto de lavado y le eliminé un montón de cerramientos y columnas y toda esa cosa que tenía, se las quitamos. Me llevé al ingeniero, le colocamos unas vigas de acero arriba y conseguiste más puro que eso, no se puede. Siguiente, por favor. Entonces, ahorita ya están con los muros de la planta alta y pues bueno, jóvenes, siempre cierro con esta frase: comienza copiando lo que amas. Copia, que al final de la copia te muestra. Muchas gracias. Muchas gracias por su previa conferencia. Gracias, con mucho gusto. Gracias. Bueno, también queremos agradecer a nuestro amigo Carlos Martínez Barrón, regidor de aquí de la ciudad. Gracias a nosotros. La regidora Araceli tuvo que retirarse, pero muchas gracias. Y también nuestras empresas patrocinadoras, que son Interceramic, Concretos para tu Obra, Hotel de Compra, Hotel Mágico I, Laboratorio Aguilar, El Competidor, Pastelerías Trasibeles, Diseño de Equipo y Empaques. Y bueno, también le queremos pedir al ingeniero Raúl Aguilar, la presentación del presidente, que nos dé la clausura de nuestro evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues primero que nada felicitarlos porque creo que en el marco de esta gran conferencia que nuestro amigo el arquitecto Jota nos dio, que nos va a dejar una enseñanza muy importante, yo creo que para todos y cada uno de ustedes, porque yo creo que los arquitectos hacen espacios agradables para todas las familias, y en verdad que quiero de forma muy personal y también de parte de nuestro presidente, el licenciado Jesús Corona, también felicitarlos por el Día del Arquitecto. Entonces, primero, después platicarles que nuestro presidente les manda un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes por el Día del Arquitecto. Tenía toda la intención de estar aquí con ustedes, un poquito difícil, pero bueno, estamos en representación. Agradecer por supuesto la invitación del Colegio de Arquitectos Morelos y a todos ya muchos amigos, por supuesto a nuestro regidor, el nuevo director del Sistema Operador de Agua Potable, y bueno, vamos a dar por clausurados estos trabajos, esta gran conferencia que dio el arquitecto. Por supuesto, lo principal es por el Día del Arquitecto. Pues siendo las 12 horas con 4 minutos, damos por terminados estos trabajos y que sea el bien para todos los arquitectos, y como decía el logo de nuestro amigo, la arquitectura es de todos y para todos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por su participación. Hasta la próxima.